presentarse fuera de los ganglios linfáticos el mismo tejido linfoide. Muy bien, entonces vemos en esta figura que las tumoraciones son muy grandes. Cuando son muy grandes, más de 8 centímetros la tumoración, se dice que es una masa bulky. Mientras que cuando es de menos tamaño, simplemente son adenomegalias. No solamente es adenopatía, sino adenomegalia. Y dependiendo de el número de cadenas que tome esta infiltración, se va a clasificar en lo que es un grado avanzado o no. No solamente es por el tamaño, sino también por la localización múltiple. Si solo está en un lugar, en unas cadenas ganglionares determinadas, tiene un estadio, un compromiso, un pronóstico. Pero si es que está en cadenas ganglionares a distancia, como es natural, es una neoplasia diseminada y su estadio es sumamente avanzado. Entonces, ¿cómo es que comienza esto? Entonces, vemos de que tiene que ver con toda la cadena ganglionar y qué células son las que circulan en esta cadena ganglionar, que viene a ser el sistema linfático y que tiene la linfa y que mediante la linfa se transportan todas las bacterias, virus y células neoplásicas también, ¿no? Pero es parte de la defensa del mismo organismo. Los ganglios linfáticos van a ayudar a que se combatan las infecciones. El sistema inmune es el que regula esta protección. Y cuando falla el sistema inmune, aparte de que podemos tener procesos infecciosos, ¿no?, que son los que enfrentan, por eso es que hay adenopatías y que uno puede tener una inflamación del ganglio y que en algunos casos permanece de una manera no solamente aguda, sino crónica, y que si es que se hace una biopsia, puede salir una adenitis inespecífica porque es producto de un proceso infeccioso recurrente. Sin embargo, también puede ser que haya cambios mutacionales y que esto sea diferente, ¿no? Entonces, el sistema linfático comienza a multiplicarse con unas células clonales. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las células son iguales y que comienzan a crecer sin ningún control y pierden la capacidad de la apoptosis, que ustedes saben que es la muerte programada. Entonces, este descontrol termina en células neoplásicas que, dependiendo del tipo de células, dependiendo del paciente, dependiendo del sistema inmune, es decir, de muchas cosas, va a hacer que se localice en determinado sitio o que se disemine, que se aumente por vecindad o que aumente a distancia. Entonces son muchas las razones. Entonces se puede interpretar como agentes causales, además de el fenómeno inmunológico deficiente de la persona, el haber estado en contacto con pesticidas, tóxicos, detergentes, incluso relacionado con medicamentos para otras enfermedades, principalmente neoplásicas, por supuesto, o haber recibido radiación, como parte también de un tratamiento o como parte accidental. Incluso pueden ser consideradas enfermedades laborales
dependiendo del manejo de sustancias en sus áreas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, ustedes habrán visto de que hace tiempo, mucho tiempo, se manejaban los quimioterápicos de una manera sencilla. Es decir, estaba el paciente, hasta yo lo he hecho, ¿eh? Estaba el paciente en el tópico y uno abría el frasco de quimioterápico, lo reconstituía, lo cargaba en la jeringa y se lo ponía al paciente. Y cuando hacíamos la quimioterapia intratecal, lo mismo. Simplemente con la jeringa uno cargaba los medicamentos y se lo aplicaba al paciente. Bueno, ya no se hace más, porque se quedó demostrado que esta exposición de esos medicamentos que liberan vapores que pueden ser tóxicos, pueden condicionar también el desarrollar algún tipo de neoplasia. Entonces ahora todas esas reconstituciones de las quimioterapias y de ciertos medicamentos biológicos, etcétera, se hacen en una campana que está totalmente aislado y que la persona que lo hace también está protegida, ¿no? En un ambiente especial. Ya no se hace de la otra manera, de modo que tenemos nosotros unidad de mezclas oncológicas y los medicamentos salen etiquetados para poder ser aplicados, infundidos a los pacientes, para que vean que todo esto puede ser causa de linfomas también, ¿no? Entonces, en cuanto a aparición de síntomas, los síntomas son de lo más generales, ¿no? Generales totalmente. El paciente puede tener síntomas B, que son fiebre, que no tiene una causa aparente, que el paciente esté totalmente asténico, fatigado, que aparezca, por supuesto, ganglios en las zonas más visibles como son el cuello, las axilas, las ingles, son los sitios donde uno los puede percibir, pero eso no quiere decir que no puedan haber adentro y que afuera no haya ni un solo ganglio, ¿no? Pueden ser retroperitoneales, mesentéricos, ilíacos, etcétera, y que no sea esa la causa que nos alerte. Sin embargo, el paciente puede tener sudoración nocturna. Esas sudoraciones que no tienen que ver ni con el frío ni con el calor y que el paciente lo describe como que moja la ropa, tiene que cambiarse de la ropa y que incluso la ropa está tan húmeda que puede exprimirse la ropa, ¿no? Eso puede suceder, es extremo, pero también se ve en esos casos. Ahora, ¿que a cualquiera le puede dar el linfoma? Claro que sí, a cualquiera, aunque tenemos diferentes clases de linfoma y de acuerdo a esas clases de linfoma también va a ir la edad. La edad de estos linfomas en general es más frecuente en la edad adulta. En la edad adulta madura o media, no necesariamente jóvenes o personas mayores, ¿no? Entonces, vamos a ver que tenemos, según la OMS, la tasa de incidencia mundial en años pasados, antes de la pandemia, en linfoma no Hodgkin en hombres fue de 5.6 por 100.000 habitantes, en hombres. O sea que ya tenemos ahí que hay una diferenciación por género. Y la tasa de mortalidad fue de 3.2 por 100.000. Entonces, en un año se diagnostican 5.6 por cada 100.000 y fallecen 3.2 por cada 100.000. Sin embargo, las mujeres es mucho menor, de 5.6 en hombres a 4.1 en mujeres y 2.4 por 100.000 en cuanto a la mortalidad. Y volvemos a hacer hincapié, no quiere decir que de esos 5.6 por 100.000 que se diagnostican,
se mueren 3.2. No, se mueren los que estaban en los años anteriores diagnosticados también. Entonces, no es una enfermedad que van a fallecer el 50% en el primer año. No es así, ¿no? De hecho, tienen una sobrevida y tienen sus factores de riesgo y sus factores pronósticos, como vamos a ver. Cuando recién el paciente es abordado y se sospecha, no podemos decir, esto es un linfoma de Hodgkin, este es un linfoma no Hodgkin, este es un linfoma B, es un linfoma T, es un NK, es un estadio avanzado, no podemos decir. Entonces, lo que decimos es que el paciente tiene síntomas B y que vamos a buscar cuál es la causa. Entonces, antes se llamaba fiebre de origen desconocido o fiebre oculta, pero que puede obedecer a procesos inmunológicos, porque al final el cáncer es un proceso inmunológico, una falla del sistema inmune y que no hay una regulación, un equilibrio entre los genes que defienden contra el cáncer y los genes que propugnan la neoplasia. Entonces, los linfocitos B van a expresar diferentes inmunoglobulinas mediante el proceso del reordenamiento de los genes. Entonces, estos linfocitos B, mientras funcionen bien y se mantenga el equilibrio, pues no va a haber ningún tipo de cáncer. Pero en el momento en que se producen mutaciones, traslocaciones, y aparece una célula, producto de esto, una célula anormal, clonal, y toda su descendencia va a ser clonal, entonces vamos a tener la evidencia de la neoplasia. ¿Dónde es más frecuente el linfoma no Hodgkin? En los ganglios del tórax, del cuello, del abdomen. Y también vamos a encontrar que puede ser en piel. Son frecuentes en piel, pero vamos a ver de que la evolución es muy lenta. También puede ser extranodal. Hemos dicho que no solamente es en los nódulos linfáticos, y de hecho en los linfomas no Hodgkin, los linfomas extranodales son casi el 40%, lo que quiere decir que el 60% más o menos son de origen en los ganglios linfáticos. Y es totalmente diferente de lo que ocurre en el linfoma de Hodgkin, como vamos a ver. Al igual que las leucemias que dijimos, las leucemias agudas son más frecuentes en el caso de las linfoblásticas que sean de células B antes de células T, lo mismo se repite en los linfomas, que al final es otra neoplasia hematológica y que en este caso está relacionada con los linfocitos, al igual que en la leucemia linfoblástica. El 85% de los linfomas no Hodgkin ocurre en las células B, 15% en las células T y NK. Acá tenemos un dato interesante, que es un gen que se llama BCL2, que es parcialmente responsable de muchos linfomas B. Vamos a ver que esta es una familia de genes. BCL1, BCL2, BCL4, BCL5, BCL6, etc. Y que obedecen a mutaciones puntuales. Cuando tenemos al paciente, cualquier paciente, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? La historia clínica, ¿no? Llega un paciente y ustedes no conocen nada de él, pero le van a hacer la historia clínica, el interrogatorio. Entonces el paciente le va a decir qué síntomas tiene, cómo comenzó, cuánto tiempo de enfermedad, y ustedes van a
preguntar además por los antecedentes familiares, personales, todo una anamnesis detallada. Y luego de eso van a tener una sospecha. Y con esa sospecha ustedes van a ir al examen físico. De repente es más fácil. De repente el paciente le dice, vengo porque desde hace, qué sé yo, 15 días he notado que tengo unas bolitas, vamos a decir, en el cuello. Y entonces ustedes preguntarán, hace 15 días, ok, ¿y te duele, no te duele? ¿Cómo comenzó? ¿Estaba resfriado? ¿No lo estabas? ¿Tomaste algún medicamento? Etcétera. Entonces, si ustedes van luego al examen físico, es donde tienen que mirar esas bolitas, que pueden ser ganglios o puede ser cualquier otra cosa, y van a ver las características del ganglio. Si es un ganglio inflamatorio inespecífico, no va a ser duro, no va a ser pétreo, no va a ser móvil, no va a ser de características inflamatorias, donde es blando, doloroso, regular, no compromete todas las cadenas, pueden independizar a cada ganglio, no es que hace un consolidado, puede incluso estar eritematoso, caliente, todas esas son características que hay que identificar y diferenciar. El nódulo neoplásico generalmente es como hemos visto en la imagen, pétreo, no se mueve, no duele, está fuertemente implantado a planos profundos, no puedes delimitar la cadena ganglionar una de otra y generalmente es de un crecimiento constante, aunque no tan rápido. Entonces ya tenemos un examen físico donde estamos evidenciando los ganglios, puede que también evidenciemos visceromegalia, ¿no? De que el vaso esté grande o que el hígado esté grande. Y luego vamos a necesitar exámenes de sangre que nos ayuden tanto a identificar a la enfermedad con marcadores, así como preparar al organismo, mirar cómo está el organismo antes de pensar en iniciar una terapia. Imagínense que ustedes no hagan una bioquímica renal y resulta que el paciente tiene urea alta, creatinina alta, que no hagan un examen de orina y que no se enteren de que el paciente de repente orina muy poquito o no concentra o tiene cilindros, cosas, o por último tiene una infección urinaria. Entonces eso tampoco contribuiría a un buen tratamiento. O lo mismo, la función hepática, los medicamentos, ¿cómo vamos a lograr que tengan una buena acción si su hígado no está funcionando adecuadamente? Y así sucesivamente para poder encontrar, aparte de las pruebas que están generalmente alteradas en un linfoma, como por ejemplo la deshidrogenasa láctica, la beta-2 microglobulina, o hacer pruebas virales y encontrar que tiene o hepatitis, o citomegalovirus, o Epstein-Barr, y que son relacionadas también con los procesos neoplásicos linfomatosos. Una vez que tenemos ya el examen físico que nos ha mostrado el nódulo, la historia clínica que nos orienta, los exámenes que nos ayudan, entonces vamos a decir cuál es la evidencia que necesitamos. La evidencia es definitivamente la biopsia del ganglio. Identificamos el ganglio y procedemos a una biopsia completa, excisional de preferencia. Pero también podemos tener una masa muy grande y no vamos a poder extraer la masa. Entonces, buscamos hacer un losange, es decir, tomar una porción que vaya hasta el centro del ganglio como si fuera una tajadita de una naranja. Una vez que tenemos esa biopsia,
recién vamos a pensar en ver la extensión de la enfermedad haciendo punción lumbar o un estudio de la médula ósea o de la mucosa gástrica, o podemos ver si es que hay un tumor extranodal, pero para eso nos tenemos que ayudar con otros ojos, porque nuestros ojos no van más allá. ¿Y cuáles serían esos otros ojos? Las imágenes. Entonces, tenemos desde lo más simple, que es una radiografía de tórax, hasta lo más elaborado en el momento actual, que es una tomografía por emisión de positrones. ¿No? Entonces, a nadie le es desconocido una radiografía de tórax y que si es que es una buena radiografía, nos puede ayudar porque nos puede mostrar ensanchamientos del mediastino, nos puede mostrar los ganglios, ¿no? que pueden estar presentes tanto a nivel del ilio pulmonar como pueden estar a nivel axilar y que se pueden mirar. O la tomografía, que también nos sirve para el diagnóstico, es muy importante hacer una tomografía positrónica basal, porque eso nos muestra la enfermedad en toda su extensión y nos va a servir también para evaluar la respuesta al tratamiento, ¿no? Es cierto que antes de tener esto, pues teníamos la tomografía y la tomografía nos ayudaba mucho porque nos permitía medir los ganglios y luego evaluábamos la respuesta midiendo también los ganglios, pero eso nos dejaba un problema y es que a veces los ganglios no desaparecían, pero no era porque no tenían la enfermedad, nos quedaba la duda, sino que podían hacer una reacción cicatricial grande y que dejaba el ganglio todavía un poco crecido y nos dejaba la duda si la enfermedad estaba controlada o no. En cambio, con la tomografía por emisión de positrones es otro tipo de marcador, marca lo que es actividad o no actividad. Entonces, cuando ya tenemos el diagnóstico, nos vamos a ver el estadio de la enfermedad, porque no es lo mismo decir es un estadio 1 que un estadio 4, tanto para el tratamiento como para el pronóstico. Como es lógico pensar, un estadio 1, pues seguramente que no requerirá un gran tratamiento, tendrá un pronóstico más promisorio y además de eso se podrá curar. Sin embargo, vamos a ver que hay circunstancias en que aún en estadio 1 puede ser complicado. Hay otros factores que establecer para el pronóstico. En el estadio vamos a ver que se usa el estadiaje de Ann Arbor y que simplemente es estadio 1, una zona, ¿no? Y que de preferencia solo tenga una cadena ganglionar comprometida. Puede tener 2 cadenas ganglionares. Imagínense que tengan en el cuello en el lado derecho y en el lado izquierdo. Eso ya no es un estadio 1, ya es un estadio 2, está comprometiendo más cadenas. O que sea un tumor aún en un solo lado del cuello, pero que sea muy grande. Eso ya no es un estadio 1. ¿No? Porque ya está como una masa bulky. Y si es que tuviera en 2 sitios diferentes, que no es, vamos a decir, el cuello, sino que tienen el esternón en el cuello y en la axila, todo está por encima del mediastino, pero es un estadio 2. Si es que tuviera un solo ganglio en el cuello y un solo ganglio en la ingle, ya no sería estadio 2, sería estadio 3, porque está atravesando el mediastino. Igualmente, si es que además de un solo ganglio, donde sea, toma una víscera o la médula ósea,
ya se convierte en un estadio 4. Entonces, vamos a ver que el pronóstico va a cambiar de acuerdo al estadio, pero también de acuerdo a la histopatología. ¿Estamos yendo bien? ¿Sí? ¿Estamos bien, no? ¿Se va entendiendo? Chicos, no me asusten. Hola. Sí, doctora. Sí, Ya. sí. Yo estaba ya asustada de que otra vez vaya a estar fallando el sistema. Entonces, ¿están entendiendo? Sí, doctora. Vamos a ver qué cosa significa el ECOG. ¿Ya? Entonces, cuando decimos el status performance, entonces ustedes entienden que es cómo se ve la persona. Y cuando hacemos el ECOG es parecido. ¿Ya? El ECOG quiere decir el estado del paciente que tiene una enfermedad neoplásica, ¿no? Entonces, una persona normal, como cualquiera de nosotros, que estamos activos, tenemos un grado 0. No tenemos puntaje en contra. Si es que, por ejemplo, alguno de nosotros es, qué sé yo, asmático, entonces la actividad es restringida, pero hace sus actividades. A eso le damos un grado 1. Si es que el paciente tiene mucha necesidad de descansar y la mitad del tiempo casi se la pasa reposando y casi no puede trabajar, ese es un estadio, un grado 2 de incapacidad. Si es que tiene una capacidad restringida incluso para su aseo personal y necesita estar descansando, o está totalmente discapacitado y tiene que estar en la cama con pañal y dándole comer en la boca y limpiándolo y todo eso, esos son estadios 3 o 4. El estadio 5, el grado 5 de una persona, pues es cuando está difunto. Entonces, si sumamos todos estos puntajes, entonces ya ustedes saben que el 1 y el 2, el 0, el 1 son lo mejor. El 2 es el límite entre el 1, entre lo que es bueno y lo que es malo. El 3 y el 4 ya no es bueno en cuanto a funcionalidad del paciente. Entonces, en base a eso, se establece el índice pronóstico internacional. Eso es lo que significa índice pronóstico internacional, IPI, ¿ya? El IPI. Entonces, para eso, para obtener el pronóstico, nos basamos en los factores de riesgo. Dijimos al principio que el estadio era importante. Entonces, aquí ustedes ven que primero la edad. Siempre la edad mayor de 60 años, pues va a ser riesgoso, ¿no? Siempre va a ser riesgoso. Mientras más años tienes, es probable que tengas más riesgo. Salvo algunas circunstancias por ahí en que mientras más tarde te agarra una enfermedad y como demora en hacer crisis, es como que tu sobrevida va a ser mejor, pero en general, igual, mayor de 60 años ya es un factor de riesgo. Él no dice si es hombre o mujer, solamente tener más de 60 años. El estadio de Ann Arbor, que se los mostré, que sea un estadio 3 o 4. Que la deshidrogenasa láctica esté por encima de lo normal. Que haya más de un sitio nodal comprometido. Entonces, y que además el ECOG sea mayor o igual a 2. Todos estos factores de riesgo te van a dar, si es que los tiene el paciente, un punto. Lo que quiere decir que 5 puntos es lo máximo, ¿no? Entonces, vamos a ver que
Si tenemos un puntaje, de acuerdo a esos factores de riesgos, entre 0 y 1, es un riesgo bajo. Si es que tenemos 2 puntos, es un riesgo intermedio bajo. Si es que sumamos 3 puntos, es un intermedio alto. Y si es que el paciente tiene de 4 a 5 puntos, su riesgo es alto, tiene todo. Tiene más de 60 años, su ECOG es más de 2, su DHL es más alta de lo normal, su estadio de Ann Arbor es 3 o 4, entonces tiene todos los factores para perder y a eso se le da una pobre sobrevida, independiente del tipo de cáncer, de la histología. Basta con esto. Miren que en estos estadios no he metido para nada la histología. Solamente es el estado en que el paciente se encuentra, ¿no? Su capacidad para recuperarse. Para eso, como hay muchísimos tipos de linfoma, ¿no? Se hizo una clasificación de la OMS basada en una clasificación anterior que había sido hecha por un grupo de estudio de linfomas europeos y norteamericanos, donde estaba Canadá, Estados Unidos y los europeos, ¿no? Entonces se hizo una clasificación y ellos decidieron hacer una clasificación en base a las células, básicamente el estadio de maduración de las células. Entonces dijeron de células B, si es que son precursoras, principalmente son las enfermedades agudas, y ahí se encuentra principalmente a la leucemia linfoblástica y al linfoma linfoblástico. Cuando hablamos de las neoplasias periféricas de célula B, tienen una serie de enfermedades de linfocitos, ¿no? Entonces ahí está la leucemia linfocítica de células B, el linfoma linfocítico de células pequeñas, etcétera. Y vemos además acá un linfoma importante que es el folicular. Entonces se dan cuenta, es periférico. Luego tenemos los linfomas de la zona marginal, donde también vamos a encontrar al mieloma y otros tipos de linfomas. Los linfomas B, hemos dicho que son los más numerosos. Entonces, dentro de esto vamos a encontrar subtipos ya sea por el lugar donde se desarrollan, ¿no? Y que nos va a dar una mayor agresividad, a pesar de que todos son de células B maduras. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una subclasificación donde decimos el linfoma difuso de células grandes B no especificado. Pero también hay uno de células B tipo centro germinal, o un tipo de linfoma B tipo activado, o un tipo de linfoma B rico en células T con histiocitos, o un linfoma primario difuso de células grandes B del sistema nervioso central, o de la pierna, o de las células que están relacionadas al Epstein-Barr, no especificado como úlceras mucocutáneas,
Linfoma asociado a inflamación crónica con granulomatosis linfomatoidea. El linfoma de células grandes primario de mediastino o el difuso intravascular. Todos estos que están en esta lámina son la misma célula, es decir, un linfocito B, una célula B que da la característica de células B grandes y difusas, pero se dan cuenta que al especificar cada subtipo, estamos hablando como de una entidad diferente. Y son diferentes porque tienen diferentes marcadores, diferente respuesta al tratamiento, diferente pronóstico. Y seguimos, como ustedes ven, un montón de linfomas y que están relacionados, por ejemplo, con el herpes humano, el virus herpes humano 8, y también el linfoma de las efusiones. ¿A qué se refiere este linfoma de las efusiones? Se refiere a la presencia de células neoplásicas B, difuso, o células grandes, etcétera, en, por ejemplo, un derrame pleural o una ascitis o una pericarditis. Y vamos a mirar además los que tienen reordenamientos encontrados con BCL, BCL6, etc. Al final, quiero que vean esta subclasificación del linfoma. Está afuera. Está afuera. Es una clasificación donde dice linfoma de células B inclasificable, que tiene características intermedias entre el linfoma difuso de células grandes B y un linfoma de Hodgkin clásico, que como vamos a ver es totalmente inofensivo en relación con este otro linfoma difuso que es agresivo. Asimismo, van a ver la clasificación cuando se trata de las células T y NK, exactamente lo mismo, pero con células T y células NK. Acá vamos a tener una entidad que se llama micosis fungoide, que es un linfoma cutáneo, y lo característico es que es por capas. ¿Qué quiere decir? Que el paciente puede tener una lesión que le puede aparecer en la pierna, le puede aparecer en el brazo, o en la espalda, o en el pecho, etcétera, y que al principio lo va a mirar como si fuese una dermatitis común y corriente, hasta como un hongo, por eso se llama una micosis, ¿no? Como si fuera un hongo, y que, ¿qué hacen las personas cuando tienen una lesión de esa? Le echan de todo. Le echan cremas, le echan infusiones, le echan muchas cosas hasta que eso no mejora, y para eso ya pueden haber pasado 2 años, 3 años, van al dermatólogo, le hace una biopsia y puede que en ese momento siga informándose como una alteración dérmica, queratiniforme, y qué sé yo, porque es una piel dura, pergaminada, y que le tienen que hacer varias biopsias en diferentes partes para que pueda hacer el diagnóstico. Y una vez que sale el diagnóstico de mucosis fungoide, pueden pasar varios años, es una neoplasia indolente, para que se convierta en lo que es un síndrome de Sézary, que eso ya es como una enfermedad diseminada. Asimismo, tenemos también otro tipo de linfomas de las células T, gamma, delta, etc. Entonces, otros tipos de linfoma, subtipos de linfomas. Y acá vemos otro interesante que se llama linfoma I.
debería llamarse IO, tal vez leucemia de células T en los adultos. Y que esta es directamente relacionada con una infección, con la infección por un virus linfotrópico humano T1, que es el HTLV1, que es un retrovirus pariente del HIV del SIDA. ¿Cuál es la diferencia cuando decimos linfoma, leucemia? Porque puede presentar una forma aguda, que sería leucemia de células T del adulto, pero también presenta una forma linfomatosa, que sería el linfoma de células T en los adultos, y que esta forma linfomatosa es esporádica, indolente y de comportamiento crónico. Cuando a un paciente le da la forma aguda, no hay ninguna esperanza, ninguna expectativa de una sobrevida. Esta infección no es reciente. Más o menos el 2% de las personas que tienen esta infección pueden desarrollar esta patología y puede ser sola o acompañada de una parálisis espástica que está también relacionada con la toxicidad de este virus. Pero estas personas han tenido 20 años con la infección y es una infección, al igual que el HIV, de contaminación por vía sexual o por vía de transfusiones, básicamente. Y también puede ser congénita, heredada, al igual que el HIV. Es decir, que una madre, un padre con positividad a la infección pueden tener un producto que nace con la infección congénita, ¿no? Entonces, hemos tenido pacientes mayores de 60 años con esta enfermedad y que se les ha hecho la prueba y se ha encontrado que el esposo, o sea, en el caso de las mujeres, el esposo también está con la infección y que a veces los hijos también están positivos a la infección. Pero como hemos dicho que de todos estos contaminados, solo 2% pueden hacer este tipo de enfermedad, pues no vamos a esperar que toda la familia tenga leucemia o linfoma, ¿no es cierto? Pero sí, cuando ya está la enfermedad en actividad, presenta muchas complicaciones y no hay respuesta al tratamiento. Claro que se le da tratamiento. Se intenta con interferón, con sidobudina, con quimioterapia, pero no hay respuesta. No tengo yo ninguna paciente que pueda decir que ha sobrevivido a esta enfermedad, ¿no? Ahorita mismo tenemos hospitalizada una señora de 57 años que tiene leucemia de células T del adulto, HTLV1 positivo, y tiene compromiso neurológico adicionalmente. Y tiene 57 años, ¿no? Entonces, generalmente ahí estudiamos a la familia solo para ver si es que tienen la infección. Hace unos meses, el año pasado realmente, tuvimos a una mujer de 30 años exactamente con lo mismo, pero estudiamos a la familia y resulta de que sus papás también eran positivos. O sea que ella probablemente se había contagiado desde el nacimiento con esta infección de los padres. Bueno, a ella le dio y obviamente su sobrevida es muy baja, no excede los 3 meses. Estos son todos los linfomas cutáneos de células T, y los NK, y van a ver que son muchísimos, ¿no? Entonces, todo estos sublinfomas, vamos a decir, su clasificación, nos hace ir hacia un diagnóstico y a un tratamiento más personalizado.
Igualmente tenemos los linfomas cutáneos de células B. ¿Cómo se ve un linfoma al microscopio? Simple, ¿no? Se hace una biopsia de ganglio y ustedes ven que es un conglomerado, pero así sumamente amontonado de linfocitos. Y por ahí uno que otro neutrófilo, como ven ustedes por acá. Entonces, basados en que ustedes ya han escuchado la sintomatología, cómo es que lo podemos diagnosticar, y vamos a ir completando, etcétera, podemos hablar un poquito de los linfomas más frecuentes. Entonces, siempre hay que pensar en medicina en lo más frecuente. No vamos a ir a pensar en lo más raro. No, esos son los casos difíciles, esos casos en que hemos pensado en lo más frecuente, lo más posible y todo, y que no ha funcionado, entonces tenemos que ir recién a lo más raro. Pero ahora vamos a ver el linfoma difuso celular grande B, que hemos visto que tiene una gran variedad de presentaciones. Entonces, se caracteriza porque uno es el más frecuente de todos los linfomas. Hodgkin, no Hodgkin, agresivo, no importa, ese es el más frecuente. Casi el 35 a 40% de todos los linfomas. Entonces nos va a ir quedando como un 60% para los otros tipos de linfoma. Es generalmente una masa única de crecimiento rápido, puede comenzar en cualquier lado. Los más difíciles son los retroperitoneales porque no los vemos, el paciente no lo siente hasta que ya la enfermedad está avanzada. Una parte importante son los síntomas y que el paciente consulte por esos síntomas. Muchas veces los pacientes no consultan, se sienten mal y recién cuando ven un tumor es que consultan, pero cuando son retroperitoneales no se manifiestan hasta que hay una extensión de la enfermedad y el ganglio sale en la ingle o en la axila o en el cuello. Y como comprenderán, ya es un estadio avanzado. Es más frecuente en hombres mayores de 50 años, es poco frecuente en los niños. El curso es agresivo, pero si es que es detectado a tiempo, tiene una buena respuesta a la quimioterapia. A diferencia de lo que les decía en el HTLV1, no importa el estadio en que encuentres, siempre va a ir mal, no responde a la quimioterapia. Tiene una buena remisión, 70% de respuesta a la quimioterapia estándar que se le da, que ya les voy a decir cuál es, y siguen un patrón difuso, por eso se llama linfoma difuso, y las células son grandes. Hay afectación extraganglionar, generalmente, la presentación, por ejemplo, del vaso, del hígado, o del tejido linfoide asociado a la mucosa, lo que se llaman los linfomas de tipo Maltz. Las características en la actualidad son hacer la inmunistoquímica, es decir, hacer los marcadores que determinen el tipo de célula. Cuando uno ve al paciente, puedes decir que es un linfoma, pero tú no puedes decir que es B o T. Por frecuencia te arriesgarías a decir que es B, pero luego tú puedes decir si es un folicular, si es un manto, si es un mal, si es un difuso. No, para eso está la anatomía patológica, por eso la biopsia es el gol estándar para el diagnóstico. Entonces tenemos que ver los marcadores. Los marcadores, si esta es una célula B, tenemos que ver marcadores para células B. Y esos son el CD19, el CD20, el CD10. Acá dice CD5 negativo, porque el CD5 no es un marcador B, es un marcador T. Pero nos va a ayudar para diferenciar, es como un control negativo. Hemos dicho también que están relacionadas las familias genéticas del BCL, en este caso el BCL6 positivo en un porcentaje, ¿no? Entonces,
un 30% de todos estos linfomas provienen del centro germinal, lo que quiere decir que tienen un origen común al igual que el linfoma de Hodgkin. Por lo tanto, puede que haya ese tipo inclasificable en que haya a la vez el Hodgkin y el no Hodgkin. También en un 15% podemos tener esta translocación que es la 14-18. Y vamos a ver que va a ser común en otros tipos de linfomas y tiene mucho que ver con la apoptosis. Los pacientes que tienen SIDA tienen 100 veces más posibilidades de tener neoplasia que el resto de la población. Y los linfomas no son la excepción, porque hay una gran alteración de la inmunidad. También se puede ver en los pacientes que tienen infección por Epstein-Barr virus. Los pacientes que tienen mononucleosis infecciosa pueden desarrollar, tienen una mayor posibilidad de desarrollar más adelante linfomas o leucemias. Los que tienen este tipo de linfomas difusos de célula B grande en las cavidades corporales, por ejemplo, derrames pericárdico pleural, tienen muy mal pronóstico. Para comenzar, el diagnóstico es muy difícil, al igual que cuando son linfomas de tipo vascular, que generalmente se detectan por necropsia. Estos linfomas son agresivos, se extienden rápidamente y tienen la posibilidad de, o el riesgo de infiltrar el sistema nervioso central. Por ello, se recomienda que se le dé profilaxis del sistema nervioso central utilizando quimioterapia intratecal o quimioterapia sistémica que penetre la barrera hematoencefálica. Hay pacientes que tienen mayor riesgo de presentar este compromiso del sistema nervioso central, principalmente aquellos pacientes que tienen la enfermedad más avanzada. El segundo linfoma en frecuencia es el linfoma folicular. También es un linfoma de células B y las células son de los centros germinales, forman folículos y estos folículos al principio son pocos, 5 folículos, luego va incrementándose y se forman de 10 folículos y luego pues serán de más de 20 folículos. Ese cambio histológico es lo que determina la agresividad de la enfermedad. Mientras menos folículos tiene, la enfermedad es más tranquila, más indolente, más llevadera, menos síntomas y una sobrevida más larga, ¿no? Entonces, todo esto va a tener como consecuencia que los ganglios linfáticos van a aumentar progresivamente, lentamente. El paciente ni se da cuenta, ¿no? Tiene que pasar mucho tiempo para que se dé cuenta de que ha cambiado su cuerpo y que tiene ganglios grandes que no debería tener. Entonces, en ese momento, cuando ya han pasado 5 años por lo menos, el paciente se percata y recién va al médico y se diagnostica de la forma que ya hemos dicho, y de acuerdo a eso es que se determina el pronóstico y la necesidad del tratamiento, ¿no? Entonces, muchas veces estos pacientes están en un estadio tan inofensivo que el tratamiento podría ser más complicado y a veces solamente se les observa hasta que sea el momento apropiado para dar tratamiento. Cuando el estadio histológico que hemos dicho es de pocos folículos, se considera 1 o 2 y ahí van a seguir siendo indolentes. Sin embargo, cuando ya tiene más folículos, se considera un estadio 3 agresivo, que significa que se transforma en el que hemos visto anteriormente, es decir, de células grandes difusas, pero secundario a una neoplasia crónica que la han tenido, lo que quiere decir que no hay forma de recuperarse. ¿Se acuerdan que dijimos que la primera tenía muy buena respuesta cuando es de novo, pero cuando es secundaria a otra neoplasia que se ha transformado, su pronóstico no es bueno?
Como va lento, tiene la posibilidad de afectar otros órganos como el hígado, el vaso, la médula ósea, incluso podría ser el sistema nervioso central. También tiene sus marcadores PAN-B, al igual que el anterior, y vemos de que están comprometidos el BCL2 y el BCL6, que están sobreexpresadas para que la célula no muera, ¿no? Y que además de eso, codifican el número en el cromosoma 18 para la mutación genética del BCL2. Un 40% de estos linfomas sufre la transformación histológica que hemos dicho es a estadio 3, histológico. Y eso hace que empeore su diagnóstico, su pronóstico. ¿Cuál es lo bueno? Que el paciente para eso ya ha tenido 5 hasta 10 años de evolución. Mientras que en una agresiva podría ser que no viva los 10 años. El linfoma de células del manto no es que sea el tercero en frecuencia, ni mucho menos, porque ahí toditos ya se diluyen, siendo los más frecuentes el difuso, casi 40%, y el folicular, 20%, ahí ya tenemos 60% de todos los linfomas. Entonces, todos los demás linfomas que vienen, que vamos a ver el manto, el MAL, el Burkitt, etcétera, van a ser porcentajes pequeños de 3, 4, 5%. Entonces, acá tenemos el linfoma de las células del manto, que es de 3 a 7 de los linfomas en adultos, no da en los niños, principalmente entre los 40 y los 60 años. Tenemos dos variedades, unos que son de curso agresivo, que tienen muy mala respuesta a la quimioterapia y que no tienen una sobrevida mayor de 3 o 4 años, ¿no? Y que pueden tener un patrón nodular, folicular o difuso. Y los linfocitos son pequeños, parecen maduros, parecen una leucemia linfática crónica, por eso es que hay que hacer el diagnóstico diferencial con ella. Y eso se hace con los marcadores. También es PAN-B, pero miren acá una característica que los otros tenían CD5 negativo y este lo tiene positivo. Eso es lo que lo diferencia. Y la leucemia linfática crónica tiene el CD23 positivo y acá el manto lo tiene negativo. Entonces, por eso es que uno lo puede diferenciar, porque las células son a la vista morfológicamente iguales. En el 70% se detecta una translocación que se llama 1114 y es característica el gen de la ciclina. La ciclina D1 es característico del linfoma del manto, ¿no? Entonces, eso favorece la proliferación celular y donde la ciclina esté sobreexpresada. Pero vamos a ver que hay otra forma del manto, lo que se llama el manto indolente. La anterior que hemos dicho que tiene pobre sobrevida y todo, ese es el manto agresivo. Este es el manto indolente, que es la misma, células pequeñas, similares a la LLC, etcétera. Todo es igual. La única cosa es que tienen una mutación de lo que se llama la cadena pesada, la porción variable de la cadena pesada. Y además, esto trae también una sobrevida larga y va a presentar esplenomegalia y compromiso de la médula ósea por infiltración crónica. En estos casos, el paciente no tiene mayor sintomatología, no tiene mayor molestia clínica, solamente que está con el diagnóstico. Entonces, lo más pertinente ahí es solamente observar y esperar para ver si en algún momento va a necesitar un tratamiento quimioterápico. El tratamiento quimioterápico es
agotador, es tóxico, invalidante. Entonces, si se puede evitar, a veces, como dicen, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Luego tenemos linfoma linfoblástico, que ya lo hemos mencionado, que es en gente joven, es equivalente a una leucemia linfoblástica y tiene un alto riesgo de comprometer el sistema nervioso y la médula ósea. Tiene un curso rápido y necesitamos dar tratamiento rápidamente. Otro de los linfomas que se presentan tanto en adultos como en niños es el linfoma de Burkitt difuso, que también son células pequeñas, pero que tiene su característica propia, son fáciles de reconocer. Además, vemos de que la predilección por comprometer los huesos faciales en la presentación de los niños africanos y el compromiso a nivel abdominal del mismo linfoma a nivel de los pacientes que son afroamericanos. Algo ha variado, es el mismo, la misma célula, los mismos marcadores y todo, pero la afectación más es a nivel abdominal en los que son afroamericanos. Tiene predilección por personas de raza negra y se encuentra asociado a la infección por Epstein-Barr. Hay otro linfoma que ha devenido con el HIV, ¿no? Y entonces en pacientes que son HIV positivos tienen dos linfomas, un linfoma amigdaliano y otro linfoma anorrectal. Y son exactamente la misma histología y que aparece generalmente en pacientes que son positivos y que son homosexuales. Entonces, son diferentes enfermedades que han aparecido, vamos a decir, con ciertos virus. Así como ahora mismo no sabemos qué cosa nos traerá el COVID más adelante. Y de repente estaremos hablando dentro de 10 años que antes del COVID no había tal patología y ahora ya la hay, ¿no? Eso lo vamos a ir sabiendo con el tiempo. El linfoma de Burkitt también es un PAN-B y también tiene el CD5 negativo. La citogenética acá es lo característico y morfológicamente también se puede determinar. Tiene la translocación 8-14 en el 80% de los casos. Y si bien es cierto, es extremadamente agresiva, responde muy bien al tratamiento. Es muy sensible a la quimioterapia que se le da al paciente, ¿no? Hay algunas variantes, pero de todas maneras siempre está comprometido el cromosoma 14. ¿Tendrá que ser importante la historia familiar? Claro que sí. Los hermanos de un paciente que tiene linfoma tienen el doble de riesgo de desarrollar algún cáncer hematológico que el resto de la población general. Incluso hay pacientes también relacionados, no solamente entre hermanos, sino padres, hijos, y no es hereditario. Simplemente es como que hay alguna mutación familiar y eso predispone a más miembros de una familia a tener este tipo de neoplasias. Se ha relacionado con infecciones, no solamente virales, sino también bacterianas. El Epstein-Barr es uno de los que está más asociado, principalmente al linfoma de Burkitt. También en una población japonesa, en unas islas, se encontró una infiltración linfomatosa en los ancianos y que todos ellos tenían en común la infección por Epstein-Barr. Hasta ahí nomás se llegó en la clasificación. Luego tenemos al VIH, que tiene
100 veces más de incidencia de linfoma no Hodgkin que la población común. El linfoma que hemos mencionado relacionado al HTLV1, que se encuentra principalmente en Sudamérica, Centroamérica, Japón, Caribe y el sudeste de Estados Unidos. Las personas que tienen Helicobacter pylori tienen un riesgo más alto de hacer el linfoma mal, que se llama tejido linfoide asociado a la mucosa, porque está en la mucosa gástrica. ¿Cuál es la ventaja de este maltoma? De que puede ser erradicado quirúrgicamente. Así que personas que tienen Helicobacter deben ser tratadas para evitar el riesgo de convertirse, porque se supone que se hace primero una displasia en que el organismo mismo trata de liberarse de la bacteria, el Helicobacter, y ahí es donde hace daño. El herpes virus 8 también relacionado al linfoma no Hodgkin. Los pacientes que tienen lupus, artritis, tiroiditis, Sjögren, es decir, enfermedades de tipo autoinmune, tienen más riesgo de hacer linfomas. Asimismo, aquellos pacientes que tienen una inmunosupresión por tener un trasplante, por ejemplo, ya sea de órgano sólido o de médula ósea, etcétera, y los que reciben inmunosupresión pueden también tener un linfoma. La ventaja es que puede ser transitorio cuando se retiran los inmunosupresores. Los pacientes que en acondicionamiento para un trasplante de stem cell hayan recibido altas dosis de quimioterapia o de radiación. Entonces también pueden tener una neoplasia secundaria y más frecuentemente en el caso de los trasplantes antiguos del stem cell en que se hacía un trasplante realmente de médula ósea, no como ahora que se hace un trasplante de progenitores hematopoyéticos. En ese tiempo se tenía más posibilidad de hacer el linfoma. Y así otras enfermedades como inmunodeficiencias, que como sabemos son consideradas enfermedades huérfanas, y si bien es cierto, es como que a un paciente se le pegan todas las enfermedades. Por ejemplo, tenemos un chico de 6 años que tiene síndrome de Wiskott-Aldrich. Ha tenido a los 2 años linfoma. Mejoró del linfoma y le dio tuberculosis. Además de eso, tiene cardiopatía, tiene epilepsia y la plaquetopenia severa también relacionada al Wiskott-Aldrich. Entonces, es una serie de patologías que se asocian por la depresión del sistema inmune. En el pronóstico, la sobrevida a los 5 años va a depender del tipo, el estadio, la edad, las comorbilidades. Los linfomas indolentes pueden vivir muchos años asintomáticos y cuando se diagnostican, porque aparecen los síntomas, ya los estadios pueden ser avanzados y ya no hay posibilidad de hacer ninguna regresión. El tratamiento ya no es muy bueno. Los linfomas agresivos, mientras tanto, pueden evolucionar más rápido, pero pueden ser más sensibles a la quimioterapia y de esa manera hasta pueden ser curados. En general, en cáncer se habla de sobrevida libre de enfermedad. Hay nuevas drogas que se llaman terapia dirigida, ¿no? Que no son quimioterapia y que van directamente contra el tumor, contra algún marcador que tiene el tumor y que justamente se ataca. Puede ser una enzima que hace que el tumor crezca, entonces tú le das un inhibidor de esa enzima y frenas el crecimiento del tumor. Muchas veces solamente es que se frena el crecimiento, otras veces se erradica totalmente. Entonces,
En los linfomas indolentes tenemos algunos factores predictivos negativos. Por ejemplo, ser varón, tener más de 65 años, estar en un estadio clínico 3 o 4, que la DHL esté elevada y que tenga síntomas de algo interesante es que la velocidad de sedimentación sea mayor de 30. Algunos de estos pacientes tienen 100 de velocidad. Los pacientes que tienen un buen performance tienen 65% de posibilidades de tener una sobrevida mayor a los 10 años. Y estos son los que tienen el riesgo bajo. Acuérdense que decíamos de 0 a 1 de riesgo, factor, ese es un riesgo bajo. Los que tienen 2 factores tienen un riesgo intermedio, y acuérdense que también hay un riesgo intermedio alto y un riesgo intermedio bajo. Los linfomas de Mal hemos dicho que con cirugía tienen la posibilidad de ser curados y con una sobrevida mayor de 3 años en el 89% de los pacientes. Ahora, después del tratamiento también hay riesgos. Sí, también hay riesgos. Los quimioterápicos pueden darte neoplasias secundarias. Los tratamientos a largo plazo, la radiación y además la depresión que sucede en estos pacientes aún después de que ya son sobrevivientes. Desarrollan una patología psicológica. Se ven muy afectados. Entonces, dentro de la guía de tratamiento, acuérdense, necesitamos ver el estadio, el grado, la histología, la localización y, muy importante, la deshidrogenasa láctica. Y teniendo todo esto, ya podemos establecer nuestro pronóstico y nuestro tratamiento. Y dentro de las armas que tenemos de tratamiento, tenemos principalmente quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, modificadores de la respuesta biológica, anticuerpos monoclonales, y si todo este arsenal falla, entonces nos quedan los estudios clínicos. Con respecto a los estudios clínicos, vamos a ver de que el propósito, pues, es ayudar al paciente. Un paciente que no ha tenido respuesta a todo lo que hemos mencionado está condenado. Sin embargo, el hacer un estudio clínico, algunos dirán, es conejillo de indias, es investigación. Claro que sí, pero el paciente no tiene nada que perder. Por el contrario, se está partiendo de un estudio que ha hecho una fase 1, una fase 2, es decir, que se ha visto en el laboratorio e incluso con animales de experimentación de que funciona. Entonces, ahora hay que ver si funciona en los humanos y si es que no los daña en el intento. Entonces, éticamente tiene que ser que el paciente esté desahuciado, pero que también reúna condiciones como para resistir un tratamiento, porque no vamos a darle un tratamiento a un moribundo y que su cuerpo no lo va a resistir, de modo que nos vamos a quedar realmente sin investigación. Entonces, a un paciente que esté en un buen ECOG, pero que la quimioterapia y la radioterapia y los biológicos no han funcionado, entonces no queda más que el protocolo de investigación. Y muchos protocolos tienen éxito y el medicamento se convierte en el nuevo estándar. Así sucedió con el rituximab, que es un anticuerpo anti-CD20, es decir, el tumor que tenga CD20 positivo recibe este medicamento y es bloqueado, porque es un anti-CD20. Entonces, de esa manera se logra bloquear la enfermedad, pero acuérdense que no tienen un solo marcador estas enfermedades, sino varios marcadores, y no siempre se pueden dar marcadores combinados porque sería un efecto
muy, muy tóxico. Entonces vemos que a los indolentes tenemos que escoger su tratamiento, observar y esperar al menos 6 meses si es que hay nuevos síntomas. Cuando son indolentes avanzados, entonces tienen menos posibilidades de una sobrevida larga, pero la quimioterapia que se acostumbra son estas, que son mnemotécnicas, ¿no? CHOP, CBP, CEMOP, son mnemotécnicas de una serie de quimioterapia combinada. También podemos dar monoterapias o terapias que tienen combinación con esteroides. A los que son agresivos les podemos dar quimioterapia sola o radiación con quimioterapia o radiación sola o cirugía, inmunoterapia e incluso le podemos dar trasplante de médula ósea. Por eso les digo, hay que personalizar el tratamiento. Aquellos que son agresivos pero avanzados, va a depender si es que es un diagnóstico primario o si ya es un relapso, es decir, que ha recaído, o si es un segundo intento porque no respondió al tratamiento, se consideran refractarios. Estos son los esquemas, ¿no? Entonces, R-CHOP es el gold estándar para los linfomas B que tienen el CD20 positivo. El rituximab es un anti-CD20. Entonces, ustedes ven cómo se da el esquema. Muchas veces estos pacientes, si están en buen estado, lo pueden recibir ambulatoriamente, pero si es que están con un ECOG de 3, por ejemplo, que ya saben que significa que necesita estar en cama y todo lo demás, entonces a estos pacientes se les hospitaliza para el tratamiento y con cada ciclo de quimioterapia el paciente ya no va a necesitar estar hospitalizado porque va mejorando. La característica de este esquema es que se da un día prácticamente endovenoso y se repite cada 21 días. Eso es lo estándar. La primera vez el rituximab se da un día antes, por eso se llama el día 0. Y si es que el paciente es un hombre joven, se le puede dar inclusive cada 14 días. Y si es que es una persona venida menos, se le puede dar cada 28 días. Una modificación de este esquema es el R-CHOP, que es más fuerte porque tiene un medicamento más. Es exactamente igual, pero se le agrega el etopósido, un medicamento más. Hay esquemas que son más intensos para personas que tienen una gran enfermedad y son jóvenes. Y para aquellos pacientes que no respondieron a los esquemas anteriores o que respondieron pero no fue duradera su respuesta, tenemos otros esquemas. Por ejemplo, el ECHAP, que ven ustedes que es una combinación de diferentes quimioterápicos. Y también los ciclos se repiten cada 28 días prácticamente. Otras variantes como el DAP o el LICE son variantes en pacientes que han recaído. No son la primera opción, son la segunda o la tercera opción. Otro esquema y ya está. Muy bien. ¿Preguntas en relación al linfoma no Hodgkin? ¿Dudas?
Hola, no hay dudas. ¿Podemos pasar al linfoma de Hodgkin? Sí, doctora. Ok.